gracia, riqueza sin fin. A casas y tierras prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente, Señor, tenemos que darte gracias porque un sábado más tú reúnes aquí a unos pocos hijos tuyos para que nos acordemos que hoy es tu día Santo Sábado, en el cual tenemos que estar en tu presencia para oír de tu palabra. Señor, sabemos que la Iglesia es como un hospital en el cual podemos sanarnos de todas esas tentaciones, de toda esa vida a veces corrupta que podemos ir contaminándonos durante la semana. Ahora en estas horas sagradas, Señor, te pedimos que nuestra mente no se vaya de este lugar, que estemos dispuestos a cumplir tu voluntad, a guardar tu santo mandamiento y a estar dispuestos a escuchar lo que tú quieres decirnos para que sea alimento para nuestra vida espiritual y para nuestra sanación. Señor, estate con los hermanos que están por el camino, los que tal vez no podrán venir, que ellos en espíritu y en paz se encuentren contigo, y que tu paz, Señor, quede con nosotros, así como tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, puedes tomar asiento. Queremos dar la bienvenida
a todos los presentes, los que venís de lejos, también a visitas que tenemos. Miguel, en esta ocasión, bienvenido. Hay hermanos que en esta mañana pues, han viajado a Figueras, a la Radio Vilafán. Allí han tenido una entrevista para hablar acerca de las señales del fin. Y bueno, de aquí un ratito pues los tendremos con nosotros. Mientras tanto, pues bueno, vamos a proceder a seguir con las lecciones que tenemos en este trimestre en la Escuela Sabática. Tampoco me quiero olvidar de todos los amigos y hermanos que están allá en el Internet. Sed bienvenidos, que tengáis un feliz sábado. Y que todo lo que hoy hagamos aquí, tanto esta Escuela Sabática como luego el sermón, que hoy estará a cargo de Ángel, pueda ser de edificación para todos. Bien, la Escuela Sabática nos habla acerca, en la cuarta lección, acerca de relaciones sociales. Y aquí notamos cómo en esta primera epístola del apóstol Pedro, él hace eco de estas cosas, de cómo el cristiano necesita tener unas relaciones sociales, pero que a veces esas relaciones sociales no son lo que esperamos, sino que a veces son agresivas, a veces son contrarias, pero el cristiano tiene que mantener su actitud como tal. Por lo tanto, iremos desgranando un poco qué es lo que Pedro quiere indicarnos respecto a todo esto. Aquí se usa el pasaje que está en el capítulo 4, versículo 8 de su primera epístola, que dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entre vosotros dice, tened ferviente amor. Es decir, que nos amemos unos a otros, pero de verdad, no solo de boquita, no solo en palabra, sino que nos amemos realmente como hermanos en la fe que somos, con el mismo objetivo, con la misma esperanza, ¿verdad? Esperar y ver un día a Jesús en las nubes de los cielos. Bien, hay aquí 5 puntos en el sábado que me gustaría destacar. Dice, ¿cómo debían vivir los cristianos ante un gobierno opresivo y corrupto, el Imperio Romano pagano? Claro, cuando Pedro escribe esta epístola, el Imperio Romano estaba en el poder. Y sabemos que el Imperio Romano, aquello de justo y bueno, no era, ¿no? Era gente destructora. Según la estatua de Daniel 2, eran esas piernas de hierro, ¿verdad? Esas piernas de hierro que dice que desmenuzaban todo, allá donde iban, eran implacables, ¿verdad? Pero ellos tenían sus leyes. Y a pesar de todo, eran gente civilizada en ese sentido, que también se podían aprender cosas de ellos, a pesar de que a veces sus gobernantes no eran los adecuados. Cuando él escribe esto, era época de Nerón. Y Nerón sabemos quién era, ¿no? Nerón sabemos cómo quemó Roma y luego acusó a los cristianos de haber quemado Roma, y hubo una tremenda persecución contra los cristianos, y que no era justo, pero bueno, veremos aquí cuál es el trato que debemos tener como cristianos y que debían tener ellos sobre los dirigentes. Dice más aquí el sábado, dice, ¿cómo debían reaccionar los esclavos cristianos cuando sus amos los trataban dura e injustamente? Eran épocas de esclavitud. Los señores pues tenían esclavos pues que habían sido vencidos en la guerra o que habían sido comprados. Y bueno, no todos eran tratados bien. Había esclavos que padecían tremendas crueldades por sus dueños. Y aquí lo fascinante que se menciona es el ejemplo que Pedro señala acerca de Jesús en cuanto a su relación con los gobernantes y su trato. Y nos indica que leamos Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer este pasaje. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, aquí se muestra el ejemplo de Cristo, ¿no? Padecía, pero no se queja. Es insultado, ya estuvimos viendo en la Santa Cena, ¿verdad? Cómo es azotado, es insultado, es escupido, le ponen esa corona, pero él calla, enmudece, no se levanta contra esos opresores, ¿eh? Y eso para darnos un ejemplo a nosotros, ¿no? Que a veces, pues bueno, nos podemos quejar de los que nos mandan, ¿verdad? Las injusticias, en todos los sentidos, ¿eh? Y bueno, Cristo nos da ejemplo en ese sentido, ¿eh? Luego nos habla más aquí, nos habla acerca de relaciones entre esposos y esposas, sobre todo cuando uno de ellos no es creyente. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente hacia su cónyuge que no lo es? ¿Debe abandonarlo? ¿Qué debe hacer? Es lo que la escuela sabática nos dirá, lo que Pedro nos dirá aquí. Y por último, se refiere a cómo deberían relacionarse los cristianos con el orden social, cuando de hecho el orden social o político pueda ser decididamente corrompido y contrario a la fe cristiana. Sabemos a veces que las leyes gubernamentales o los gobiernos, bueno, lo estamos viendo, ¿no? En España, por ejemplo, se habla de mucha corrupción, ¿no? En partidos políticos, en diferentes ámbitos, ¿eh? Y bueno, el cristiano, ¿cómo debe reaccionar ante eso? ¿Qué hace la gente normal? La gente normal se reúnen en masa, ¿verdad? Y salen a la calle y protestan, ¿no? ¿El cristiano debe participar de eso? ¿Debe participar de huelgas, de estas cosas? Que sabemos lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Todo eso, aunque tengan su razón, pero todo eso conlleva unos problemas sociales, a veces hasta llegar a violencia, ¿eh? Y por eso el cristiano no debe mezclarse en esas cosas, ¿eh? Hay un pasaje en el cual el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿eh? Es decir, confiad en que un día el Señor pues pondrá las cosas en su debido lugar, ¿eh? Pondrá orden ante todo esto, pero no queramos nosotros avanzarnos a eso que el Señor va a hacer en un futuro para querer arreglar las cosas. ¿Podemos arreglar cosas? Sí que podemos arreglar cosas como cristianos, como pertenecientes a la sociedad donde estamos, ¿verdad? Pero cuidado, porque hoy en día esa línea roja es muy fina, ¿eh? Es muy fina. Hoy sabemos cómo los gobiernos que hay en el mundo, a pesar de que Dios permite que estén ahí los gobernantes que tenemos, ¿eh? Pero sabemos cómo casi todos ellos, o por no decir todos, están puestos en cosas inadecuadas, ¿eh? O pertenecen al mundo jesuita, o pertenecen a la masonería, a sociedades secretas, cosas de estas, ¿verdad? Y trabajan pues bajo ese prisma, bajo esas órdenes que todos reciben, ¿eh? Y por eso hay que respetarles, pero cuidado. Pedro aquí da una norma, que hay que respetar a los gobernantes, pero siempre y cuando sus órdenes no se interpongan entre ¿qué? Entre la obra de Dios y nuestra fe, ¿verdad? Notamos cómo el mismo Pedro fue llevado ante el Sanedrín. No en una, sino en varias ocasiones, en 2 ocasiones. Y fue llevado porque hizo un milagro allá en la puerta del templo, ¿verdad? Aquel cojo lo restituyó en el nombre del Señor, ¿verdad? Y fue llevado, ¿eh? Pero luego en otra ocasión, porque hablaban a las gentes, ¿verdad? Y los capturaron y los llevaron otra vez al Sanedrín. Y les dijeron, ¿no os dijimos que no hablaseis más en el nombre de ese que vosotros predicáis, de Cristo? ¿Y qué respondió Pedro? ¿Es necesario hacer qué? Escuchar más de Dios que de los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Es decir, está bien obedecer porque es nuestro deber como cristianos, obedecer los mandatos, ¿eh? Todos tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Es nuestra obligación, la ley lo obliga, pues
aunque no guste, pues tenemos que hacerlo porque es la ley, ¿verdad? Pues ¿para qué? Pues para que se construyan escuelas, para que se hagan cosas positivas para todos, ¿verdad? Pero cuando las órdenes estatales contrarien a la voluntad de Dios, según su palabra, ahí hay que poner un stop. Hay que decir, por aquí no paso. Porque es menester, como dijo Pedro, obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Querías comentar algo, Rafa? Sí. Que a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha tenido ejército, ha tenido policía, ha tenido, o sea, como una sociedad como la que conocemos ahora, básicamente, pero sin plagio. O sea, el sacerdocio obedecía la ley de Dios. Lo que está sucediendo ahora es que la mayoría de los gobiernos, el sacerdocio está corrompido. Entonces, es normal este caos. ¿Por qué? Porque no se hace justicia desde la sabiduría de Dios. O sea, hay un ex militar estadounidense que él sabía que iba a ir a la guerra apoyando al gobierno de los Estados Unidos y era consciente de que el gobierno de los Estados Unidos ya estaba separado de Dios. Y él antes de ir a la guerra, o sea, ya hizo unos escritos como una oración pidiéndole a Dios que le ayudara a obrar de la mejor forma, ya que se veía obligado a ir a la guerra porque era militar, claro, era un capitán o no sé, un general o algo, ¿no? No sé, no me acuerdo bien. Pues él pedía en oración que si la voluntad de Dios era que fuera, que le ayudara a obrar de la mejor manera en esa guerra, porque él se estaba dando cuenta de que el sacerdocio y la política ya no obedecía, no estaba en sintonía con Dios. Porque él era militar, pero conocía los principios básicos. Nosotros no somos sacerdotes 100%, pero conocemos los principios básicos de la religión, de lo que quiere Dios. Entonces nosotros, si nuestros líderes nos dicen tenéis que ir a la guerra, nosotros sabemos que no estamos obedeciendo a Dios, porque nuestros líderes no siguen la ley y el testimonio de Dios. Entonces nosotros no vamos a obrar de la misma forma que si supiéramos que nuestros sacerdotes obedecen a Dios y que eso es una orden directa de Dios. Porque los militares israelíes, cuando en el antiguo Israel, cuando Israel iba bien, cuando obedecía los mandamientos y las leyes de Dios, era uno de los ejércitos más poderosos. Y ningún militar, ningún soldado decía que no, iban al frente y siempre salían victoriosos. Pero claro, cuando el sacerdocio se desvía, acaba afectando a todo. A la educación, a la seguridad del Estado, a las leyes, a la gente civil. Entonces, cuesta mucho más obedecer la ley de Dios, porque está Dios, que es el que más manda, porque es así, que es al que tenemos que tener miedo, pero luego están los otros humanos que entorpecen. ¿Por qué? Porque no obran según los mandamientos de Dios. Pero están ahí haciendo obrar a la gente, pero no según la voluntad de Dios, según su voluntad, que es lo que están haciendo la mayoría de los gobiernos ahora. Fijémonos que la gran mayoría de los gobiernos se rigen pues por la ley del dinero, básicamente, no es por la ley de Dios. Una el segundo es pues, por un poder religioso potente, ¿verdad? Sí, que los dirige a todos. Es un plagio, ya todos sabemos. Exacto. Y bueno, se mueven en ese ámbito, ¿no? Exacto. Y claro, entonces por eso a veces pues se dictaminan leyes que son contrarias, ¿no?, a las leyes que el Señor demanda en su palabra. Por ejemplo, tú hablabas de las guerras. Bueno, una nación entra en guerra y bueno, es obligación de todos los ciudadanos en edad, ¿no?, de defender a esa nación, ¿no? Sí. Porque es la política, ¿no?, del país. Pero claro, el cristiano debe entrar en ese juego. El cristiano es no violento, es no combatiente, ¿verdad? Es antiguerra, ¿no? Pero cuando Dios decía Israel tiene que ir en guerra, era porque lo decía Dios, porque sabía que aquella población no iban a cambiar, ya eran hijos de perdición directamente.
Claro, ahora cuando una nación va en guerra, no es porque lo dice Dios, es porque lo dice el hombre, porque tiene intereses económicos, Es lógico. porque son los principales accionistas en armas y lo que quieren es dinero a cambio de matanzas. Sí, sí. Claro, entonces ya eso ya no viene de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando Dios mandaba matar, hay gente que dice, hombre, es que en el Antiguo Testamento era muy sangriento. Digo, sí, pero si Dios no fuera hecho un ejército como Dios manda y no fuera matado realmente justo lo que tenía que matar, que eran los hijos de perdición, el pueblo de Israel o el pueblo espiritual Israel, no estaríamos aquí porque nos fueran exterminados. Si no fuera hecho, y más que un ejército militarizado para matar, era para defenderse, porque el mundo estaba lleno de maldad, estaba corrompido, claro, tenía que defenderse frente a los hombres de perdición. Por eso hubo tanta batalla también. Sí, ¿no? sí, sí. No era la voluntad de Dios que eso fuese así. Exacto, pero no encontraba otra solución, porque el hombre estaba corrompido al 100%. El problema es que tanto unos como otros estaban corrompidos. Claro. Porque unos porque no eran seguidores del Dios verdadero y otros porque no lo obedecían adecuadamente. Pero hay que recordar una cosa, en todas las guerras de las naciones del pasado. Pasa el micro, por favor. Déjalo. Gracias. A partir de esto, si podemos mirar con atención la historia del pasado, todas las guerras que tuvieron las naciones anteriormente, no todas han sido provocadas simplemente por hombre. Mira, por ejemplo, ponemos el ejemplo de la Biblia que viene con Sodoma y Gomorra. Sí. Dios destruyó esto sin un ejército humano, ¿no? Exacto. Sodoma y Gomorra. Exacto. Otra cosa Sin un es ejército, que, sí. que venía prácticamente, y el ser humano prácticamente actuó por interés o por pasión o por lo que sea. Pero normalmente la ley de Dios no invita a nadie a guerrear entre naciones. Exacto. Concretamente. Por eso nos equivocamos. Dios no necesita un ejército humano para que destruya a otro. Claro que no. Y él mismo puede cambiar todo. Sí. Y si miramos al final, en Apocalipsis, cuando vendrá el final del sistema esto que hay ahora actual, no necesita no dice que voy a mandar un equipo de hombres o un especialistas que haga tal cosa. No, simplemente los ángeles que tiene, que dice la Biblia. Será Dios mismo que actuará y pondrá fin a la maldad. Con los ángeles. Cristo dice prácticamente, cuando yo vendré la segunda vez, con mis ángeles, mandaré a todos, puntos 4 cardinales, a todos los escogidos, ¿no? Recoger a todos los escogidos, exacto. No dice que voy a mandar un grupo de personas que me gustó a mí en esta tierra. No, no, señor. No hay problema. Nosotros tenemos que buscar la salvación. Ser aprobados cuando venga. Exacto. Ser fieles al Señor y ser aprobados por Él cuando venga. Con una conducta buena. No te pide nada más. Claro, que es lo que Pedro aquí nos está indicando, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del cristiano, pues, ante estas cosas que nos plantea la sociedad, los reinos, los gobiernos, etcétera, ¿no? ¿Cómo debe actuar el cristiano como tal? Sí, hay leyes pues, que a veces no son del todo justas, pero hay que acatarlas porque son leyes pues, que han puesto los gobiernos y hay que acatarlas. Pero decimos lo de antes, ¿verdad? Siempre y cuando esas leyes no sean contrarias pues, a la voluntad divina. Que claro, si hay una ley que dice, bueno, a partir de ahora, pues todos los ciudadanos tienen que trabajar 7 días a la semana. El cristiano, obediente a los mandamientos de Dios, pues sabe que hay el 4.º mandamiento que dice, no trabajarás en sábado, porque es un día especial apartado para el Señor. Pues tendrá, exacto, y el día de reposo tendrá que oponerse a eso, a pesar de que pueda ser llevado a la cárcel o pueda ser llevado ante juicio por no obedecer a la ley del país. Por eso es tan importante el trabajo de evangelización, porque claro, ahora es más fácil, pero antes no todo el mundo conocía la palabra, como dice él. La solución de esto es zanjar, eliminar, ¿no? Pero no, claro, si tú das a conocer el evangelio, entonces conoces la verdad y conoces la verdadera voluntad de Dios, que es lo que dice él, es obrar correctamente, pero claro, para eso tiene que llegar la palabra a todos. Claro, hay que dar un testimonio, ¿no? Que la gente tiene que conocer, ¿no? Tienen que encontrar cuál es la salida, ¿no? ¿Quién es la puerta? La puerta es Cristo, ¿no? No es que no llega la palabra está llegada, llegó por todo lado, está todo dado. Simplemente es que no hay respeto. Sí. Una cosa es escuchar a alguien y otra cosa es respetar.
que escucho de alguien en nuestra vida. Exacto. El respeto, señor. Exacto. La sociedad depende de lo pones lo mejor de ti o lo pones lo mal de ti. Entonces, como ponemos nuestra parte, así tenemos la sociedad. Si quieres una sociedad mejor, todos los que participan en esta sociedad, hablamos de capacidades, porque Dios creó el mundo a través de capacidades, no dificultades. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que trabajar con capacidades, no con dificultades en nuestra vida. Ajá. Si yo no soy capaz de guiarme a mí mismo, ¿cómo puedo guiar al otro? Prácticamente la Claro, Biblia dice, claro. la primera parábola que dice Cristo ahí dice, cuando un ciego guía a otro ciego, caerá a los dos en el mismo agujero. Caerán en el hoyo, Por lo mismo, exacto. nosotros no tenemos que estar como un ciego, porque si no soy capaz de guiarme a mí, para otro tampoco. Claro. Y la Biblia te da todas las indicaciones, como si uno no es capaz de conducirse su familia o de construir una familia sólida, ¿cómo va a poder ayudar a otro a construir otra familia? Sí, sí, es lógico. Es imposible. Hay que tener ese respeto por todos, ¿verdad? Respecto, el problema no aparece cuando estás dentro del terreno bueno, y es cuando te pasas de la raya. Exacto. Ahí aparece el problema social. Exacto, sí, sí. Vamos adelante. En la introducción del sábado hablábamos de 5 puntos y uno de ellos es los esclavos. En la época había esclavos, como antes hemos dicho, ¿verdad? Y bueno, los hay de diferentes maneras. Hay esclavos reales, porque aún hay países donde se utiliza la gente pues para fabricar cosas que luego se venderán para que ellos, los dueños, se enriquezcan, ¿verdad? Pero a veces también hay esclavos en lugares de trabajo, ¿verdad? Incluso en nuestra sociedad. A veces hay dueños que son severos, ¿no? Con sus trabajadores, son déspotas con sus trabajadores, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que tenemos que tener un respeto, pero hay gente que no lo tiene, ¿verdad? Y bueno, eso pues crea unos problemas, Claro, entonces aquí lo que sugiere Pedro es que cómo debemos actuar nosotros, es decir, el ámbito de la esclavitud hoy podemos llevarlo al ámbito del trabajador, ¿no? Sabéis que no solo Pedro, sino Pablo y Santiago hablan acerca del trabajador. Pablo mismo dice, el que no trabaje, que tampoco ¿qué? No coma, porque el Señor nos dio el trabajo para que ganemos el sustento, ¿verdad? Pero claro, vivir a la Bartola, no, que no trabaje, que no coma, Pero también se dice que el que trabaja es digno ¿de qué? De recibir su salario y no ser engañado, ¿verdad? Y recortárselo o no dárselo, Esto fue, hay que recordar del principio, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín de Edén. En el Edén, sí. ¿No? ¿Para qué lo pusieron? Para que cuide de ella. Exacto. Cuidar, ¿qué significa? Hacer un trabajo. Cuidar no simplemente, no te dice vigila simplemente, no. Sí, sí. Vigila significa posiblemente otra cosa. Pero que cuide de ella. Como tenga esto. Sí, Ese sí, es un trabajo. Claro. Luego aparece cuando después de pecado que dice, con tu sudor de frente comerás del pan. Exacto, exacto. ¿No? Sí, sí. Pero la cosa es más fácil. Depende cómo tú respetas. Si quieres dar respeto, tienes que recibir respeto. No es obligatorio, pero se debe hacerlo. Exacto. Respetar todo. Sí, 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 sí. Claro, entonces aquí surge pues esto, ¿verdad? El cristiano cuando está en un lugar en el cual se abusa de él, en un lugar de trabajo en el cual se abusa, ¿cuál debe ser su actitud? ¿Rebelarse? ¿Protestar? Aquí se dice que los esclavos de la época, que la mayoría eran creyentes, muchos de ellos eran creyentes, ¿qué hacían? Se sometían a sus dueños. Y Pablo los instaba a eso. Someteos. Someteos y callad. Aunque a veces el trato no era adecuado. Pero debían someterse porque dice, es mejor que sufriendo por Cristo en un futuro reciba la recompensa que sufriendo por hacer un agravio te metan ¿dónde? En la cárcel, ¿verdad? Esto no tiene mérito. Lo que sí que tiene mérito es que sufriendo agravio por Cristo
En el tiempo tendrás ¿qué? Una recompensa por haber sido fiel. Esa es la actitud. Por eso antes decíamos que el cristiano no debe incluirse en estos movimientos tan modernos que hay, bueno, desde el siglo XIX para acá, ¿verdad? Todas estas huelgas y estas oposiciones que hay entre patronos y trabajadores, etcétera. El cristiano no tiene que entrar ahí. ¿Sabéis? Es lo que antes estábamos diciendo. Como cristianos, nosotros tenemos una obligación, y es que todo lo que hagamos debemos hacerlo como si fuera para el Señor. Entonces, si creemos que lo que estamos haciendo merecemos un mejor salario, pues hablemos con nuestro dueño, con el dueño directamente. Mira, yo te he demostrado lo que puedo hacer, el rendimiento que yo puedo darte. Pues ahora sería conveniente que tú pues, me dieras un salario a la misma altura. Y hablando, ¿sabéis que hablando la gente se entiende? Y los jefes se dan cuenta de estas cosas. Y no, bueno, me voy a ir a la huelga y voy a hacer una huelga contra ti, voy a estar una semana sin trabajar. Esto no lleva a ningún sitio, al contrario, a más problemas. Puedes hablar con él. Lo primero, porque hay muchas veces que no hay con quien hablar, por mucho que sea. Sí, bueno, no Dios, sé. Cristo cuando vino aquí, una de las cosas que nos enseñó fue a cómo orar. Y a veces uno puede orar no solo para pedir el aumento de sueldo, sino puede orar para que su jefe comprenda también. O sea, Claro, es que solo a veces claro, miramos, claro. solo pedimos para nosotros, no pedimos para los demás. Sí, Yo, por sí, ejemplo, sí, sí. yo nunca he tenido, en lo que dices tú, Josep, yo nunca he tenido problema. Mis jefes me lo pusieron bien para que hiciera la mía y que yo pudiera contar con ellos. Y ellos Bueno, pero conmigo. porque tú empezaste a poner de tu parte, ¿verdad? Exacto. A cumplir en el trabajo. Exacto, yo siempre he pedido con fe. Yo no. Aquí está. Aparte que Claro. si Dios separó los mares, ¿cómo no te va a poder subir el sueldo si Él sabe que tú te lo Claro. mereces? Y que le vas a dar un buen uso también. Porque si a veces no te sube el sueldo, yo pienso, si no me lo sube mi jefe es porque Dios no quiere todavía. Porque sabe que si me sube el sueldo, voy a malgastar dinero, o esto o lo otro, o me voy a comprar tonterías. Sí, Pues, sí, sí, pues, sí, sí. Mira, a veces yo me- he sabido de jefes que tenían empleados cristianos, observadores del sábado, y habían llegado a decir, ojalá todos mis empleados fuesen como este. Ojalá. ¿Por qué? Porque sabía que aquella persona rendía, sacaba el trabajo adelante y él se beneficiaba. Mientras que los demás, pues si ahora salgo a fumar, que si ahora me distraigo, que si ahora hablo con el compañero, y total, de las 8 horas que en teoría había que trabajar, o igual trabajaban 5 o 6, ¿no? Y claro, no se rendía. Entonces, el que era cristiano, pues aquel trabajaba 8 horas limpiamente, a fondo, Y claro, él por eso decía, preferiría que todos fueran como este y no tal como son, ¿no? Aunque a veces pues había choques, ¿verdad? Porque a lo mejor él llegaba el sábado, oye, que tendrías que venir para hacer según qué. Tú ya sabes que yo... A veces había choques, pero es la tentación, ¿verdad? El diablo siempre mete... No, pero yo siempre se lo he cizaña dicho. entre medio. Él lo sabe que a mí no me gusta trabajar en sábado, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero yo siempre le he dicho, digo, si es algo vital, digo, no voy a dejar que el burro se ahogue en el pozo. Pero yo, para ir a hacer, para pesetear, para hacer más dinero, no. O como costumbre tampoco. Digo, si tú tienes un grave problema realmente, claro, entonces eso les sorprende, porque dicen, tampoco es que no pueda confiar en él, es que directamente me está diciendo que como costumbre no, y ya está, ¿no? O sea, es que es como el que trabaja en el hospital. Si tú eres adventista o no, pero guardas el sábado porque a ti el espíritu te ha llevado a guardar el sábado, y dices, yo trabajo en el hospital de urgencia, estoy en sábado, ¿qué vas a dejar que los pacientes se mueran? Entonces eso es contradictorio a ser cristiano. Claro, lógicamente, Claro, lógicamente. Lo que tú tienes que hacer es ponerlo en oración y el Señor te irá mostrando el camino. Por y aunque eso- estés trabajando en sábado, Él Claro. va a comprender el por qué estás ahí. Por eso los cristianos que trabajan en hospitales o en geriátricos, bueno, si tienen servicio en sábado, si lo pueden evitar, mejor. Pero si por lo que sea no lo pueden evitar, pues es conveniente que vayan, porque a ver, el anciano tiene que vestirse, tiene que comer, igual que el enfermo, pues tendrá que ser atendido, aunque sea sábado, ¿verdad? Si no, Jesús no entró en este ámbito Claro. cuando dijo, si una oveja cae al pozo en sábado, no la sacarás, porque es sábado.
lo harás, ¿no? Claro, es vital, es algo más, Claro. más serio, ¿no? Pero no es, Pero es claro, algo fuera de lo normal. Una cosa es el trabajo social, digamos, hacia estos... Sí, al seguir produciendo, por decir algo, ¿no? Es otro ámbito. Eso no, eso ya Eso es otro ámbito. Eso tiene otro nivel de importancia. Eso es otro evidentemente, ámbito. claro. Eso es otro ámbito en el cual ya pues uno tiene que plantearse... Descansar el cuerpo. Exacto. Y el espíritu. Y ya está, ¿eh? no hay más. Es un mandamiento del Señor y ahí pues hay que poner un freno, Una es decir, barrera. yo hasta ahí no puedo llegar, ¿verdad? Es así. Bien, vamos adelante. Aquí se nos habla también acerca de relaciones entre esposos y esposas, pero cuando uno de ellos no es cristiano. Claro, se dice, ¿qué debe hacer? No sé, podemos leer el pasaje. Leamos Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Hay aquí varias cosas que se mencionan. Asimismo dice, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, aquí está hablando de la mujer creyente que tiene a su esposo que no lo es. Pero ¿qué dice? Estad sujeta al marido para que tal vez puedas ganarlo, ¿verdad? Con tu ejemplo, lo puedas ganar. Pero no dice que lo abandones, porque él no es creyente. Pero si abandonas no puedes ganar. Claro, si te vas no lo puedes ganar. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, tú tienes que ofrecerle un ejemplo, que él vea en ti realmente una persona creyente, consecuente con su fe, que le ama, que le ayuda. Ver ese ejemplo en una persona pues, que le desprecia porque no es creyente. ¿Qué más? Dice, vuestro atavío, y aquí está hablando de otras cosas, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es decir, que no el estar pomposas, hermosas, sino el atavío sea el de aquí dentro, sencillo, el de amar, el de dar, el de darse para el otro, que sea ese, no el otro de llamar la atención, ¿no? Con un peinado o con unas pinturas. Eso es otra historia, ¿verdad? Eso es lo que hacían otros que no eran creyentes en aquellas épocas, ¿verdad? Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como por ejemplo dice Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es decir, nos pone el ejemplo de Sara, cómo ella llamaba a su esposo Señor y le respetaba, porque era, digamos, el líder de la familia, ¿verdad? En la Escritura sabemos cómo siempre se ha puesto al varón como cabeza de la familia, la mujer como su igual, para que los dos lleven adelante la familia, y por eso deben respetarse. Luego dice en el versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que no solo él está hablando de la conducta de la esposa hacia el marido no creyente, sino que también está hablando acerca del marido creyente hacia la mujer que no lo es. Los dos deben tener esa misma conducta de amor, de respeto, de ayuda, para intentar ganar a esa persona para Cristo. Pero no, como tú no crees, pues yo te desecho, ¿no? Esta no es la actitud. Claro, a ver, hay momentos en los cuales, si la vida pues conyugal es violenta, ¿verdad? Por estos motivos, pues es mejor cada cual por su camino. Pero si hay ese respeto,
¿sabéis? El no creyente respetará también al creyente. Hay una cuestión que ¿Eh? ahí viene también, Y posiblemente sea ganado. escrita por el Pablo, en una Sí. de las epístolas que viene de Pablo, escritas donde prácticamente recuerda sobre... Exacto, es que el los matrimonio, dos concuerdan pero con lo que mismo. Ahí viene de otra forma, ¿no? Que dice, si el marido creyente tiene una esposa no creyente, que no lo deje, si ella quiere, Exacto, tiene como una exacto, condición, si ella quiere exacto. vivir a continuación con él, y viceversa. Exacto, Si exacto. una mujer creyente tiene un esposo no creyente, Ah, eso que no es. lo deje, si él quiere. Si hay Exacto. una condición. Sí, Fuera sí, de sí, esto, sí, sí. ya es otra historia. Exacto, exacto. Pero claro, la dificultad, si una persona pone primero la creencia por encima de una convivencia normal en su matrimonio, esto se va por las dificultades. Claro, claro, Y ahí aparece claro. la nube y la lluvia torrencial después. Sí, 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 sí. De insultos, de disgustos, de todo. Claro, entonces entramos en esa ley de Levítico, ¿no? Que fue dada, ¿eh? Y que Jesús luego repitió. Amar a tu Exactamente. prójimo como a ti mismo. Sí, Y tu sí. cónyuge es tu prójimo, sea creyente o no. Pero Y esto tienes tiene- que amarle como a ti mismo. Esto tiene que respetarlo a los dos. Claro. Sin esta cosa, sin Claro. mutuo acuerdo no existe nada. Aquí Porque está. se dice que antes de todo se recordaba de sabiduría, ¿no? Sabiduría. ¿La sabiduría de dónde viene? De ¿Viene de Dios. parte de la maldad? No, viene de la parte de la bondad, de Exacto. las cosas buenas. Pues por eso se dice que el hombre sabio no se sienta para quejarse, sino que pone mano a la obra para arreglar la cosa. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Eh? Es decir, que vemos cómo Pedro realmente él toca temas un poco así conflictivos, ¿verdad? Y más para la época. Y más para la época, donde en aquella época sabemos cómo las mujeres estaban bastante sometidas. ¿Eh? ¿Por qué? Las leyes que el pueblo de Israel adulteró, pues, ¿qué hicieron? Pues que el hombre mandara sobremanera sobre la mujer, y si la mujer no le iba bien, pues ala, te repudio y me voy con otra, ¿no? Pero Jesús ya les dijo, eso no era la voluntad de Dios, sino que Moisés os permitió esto por vuestro duro corazón, pero no era la voluntad de Dios. Ahora, venga, esta mujer no me gusta por lo que sea, no cocina bien, o no me ha hecho la cama, la repudio, hala, venga, la he hecho a la calle y me busco otra. Ellos tenían excusas para todo, enseguida podían repudiar a una mujer, pero la mujer no podía repudiar al hombre. Hay una cuestión que se dice, Esas leyes... cosas buenas, y el hombre se entromete en ellas y se vuelve malas. Exacto. Así que no entrometerte en las cosas hechas de Dios. Por eso la sabiduría está en seguir los caminos de Dios, ¿verdad? Porque a veces los caminos de los hombres queremos hacerlo mejor, pero mejor que Él no podemos. Luego nos No equivocamos. confundimos la vida, saber hacer con la sabiduría. Son dos cosas distintas. Sí, 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 Pero sí. hacer bien viene parte de la sabiduría. Exacto. Hacer también saber hacer mal y saber hacer bien. Las dos cosas. Sí, sí, No sí, significa sí. que un hombre malo, que parece que es malo por apariencia, Sí. es todo malo en él. No habrá alguna cosa buena. Seguro. Siempre encuentras algo bueno. Sí, 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 sí. Pero el premio de la vida no existe en el destino, existe en el viaje de la vida. O sea, que hace una vida buena para tener un buen premio. Aquí en el está. destino. Aquí está. Vamos adelante. Aquí se vuelve a tocar el tema de las relaciones sociales, ¿verdad? Y hay aquí un pasaje que me gustaría leer, Romanos en el capítulo 13, y estas son palabras de Pablo, del 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Es decir, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, hay una autoridad que es la que gobierna. Pues, ¿qué dice? Someteos a esa autoridad, a las leyes que esta autoridad imponga, ¿verdad? Porque dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Claro, si una persona se pasa de la raya, ¿verdad?
y entra en cosas ilegales, pues el trabajo del magistrado, ¿qué es? Tomarlo y juzgarlo, ¿verdad? Oye, tú no estás haciendo bien, pero si tú haces bien tienes que temer del magistrado, ¿no? No se pondrá contigo, ¿verdad? No hay que temer la justicia nunca. La injusticia es otra cosa. Ah, ya. Porque mucha gente ha visto un libro hace muy poco publicado, me parece. Sí, pasa el micro, por favor. Sí, es que lo estamos grabando, ¿sabes? Y emitiendo en directo. Sí, sí, sí. Sí. Que decía los 7 pecados de la justicia. Por justicia no tiene pecados. Me parece que el título está equivocado. La injusticia sí tiene todo pecado. Pero la justicia no existe que tenga justicia pecados. Ninguno o la mitad, no existe esta cosa. Es equivocación del título. O sea, no hay que tener la justicia. La injusticia es otra cosa. Pero la injusticia es sacarlo fuera. Claro, Si hay claro. esto la Biblia, un versículo donde dice, si juzgas, no serás juzgado. Claro. ¿Qué quiere decir esta cosa? Si yo hago lo que es bien, no tengo nada que temer. Exacto. Es igual que alrededor. Que por eso dice aquí que el que obra bien, pues no tiene que temer, ¿no? Al magistrado. Bueno, en este planeta el problema es que está la justicia de Dios, que es la justa realmente, Sí. y la justicia del hombre, que muchas veces no es justa, es injusta. Bueno, pues por eso está aquí lo que Pedro decía, es menester obedecer a Dios, ¿no? Cuando esa justicia se interpone entre tu relación y con la voluntad de Dios. Porque es la verdadera justicia, claro. Ajá. Sí, pasa al micro a Mariano, que quería comentar algo también. Adelante, sí. Bueno, sabemos, ¿no?, que esta epístola de Pablo es inspirada totalmente, ¿no? Claro, como toda la Escritura. Toda la Escritura, y sabemos que la palabra de Dios es eterna y es inamovible. Sí. Ahora, qué difícil, ¿no?, leyendo Romanos 13, Sí. intentar pensar que los políticos de hoy, ¿no? Ajá. Los Rajoy, las Colau, y los Mas, y los Trías, Sí. y los... Sí. están colocados por Dios en su puesto. Qué difícil que es imaginarlo. Ya. Sabemos que lo es, Ya. sabemos porque está escrito, pero qué difícil que es imaginarlo en la práctica, ¿no? Sí, 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 Las sí, sí. personas que nos gobiernan hoy están puestas por Dios, viéndolos actuar. Sí, sí, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Claro, sí. Dios permite que estén ahí, bueno, ahí están. Mira, también estaba Nerón en el poder. Dice, caray, el Señor permitió que Nerón llegase ahí. ¿Eh? ¿Y qué hizo Nerón? Casi aniquila a todos los creyentes del momento. ¿Eh? Bueno, pero también Dios permite que pasen cosas para demostrar ciertas cosas también, ¿no? O sea, demostró... Ahora, a Nerón, el Señor, según he leído en el conflicto de los siglos, a Nerón el Señor también lo buscó. Claro. Nerón era joven, tenía 30 años. Y el Evangelio llegó al palacio también. Pero Llegó a su corte. la palabra Pero de él, Dios... un hombre que le gustaba la glotonería y todo esto, no quiso hacer caso. Y se envaneció a tal punto que se apartó, cerró su mente al conocimiento de la verdad. Y se volvió un déspota, cruel. Dios busca a todos, lo que pasa que unos Claro. los aceptan y otros no. Y ha demostrado en muchos momentos de la historia que da igual que seas poderoso o no, rico o pobre, que al final, si la salvación no es a través de Dios, te pierdes. Bien, Sí, ha habido sí. reyes que es que hay gente que dice es que seguir a Dios es ser pobre. No, tampoco. El rey David fue rey y siguió a Dios. Y muchos otros. Y Salomón. también. Y Salomón. Y fue cuando Israel era el centro del mundo, como aquel que dice. Sí, 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 sí. Y sin embargo ha habido otras personas también poderosas que no han seguido a Dios y no van a ser salvas. O sea que todo esto al final sirve para ejemplo para lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que nos Claro. conviene. Y a ellos también les tiene que llegar el Evangelio. Porque el mismo Pablo no fue llevado ante reyes, el rey Agripa, etcétera, no fue llevado y no dio testimonio. Y no le decían, por poco me persuades, ¿eh? Va a ser cristiano, ¿verdad? Pero El Señor permitía que a veces pues, un creyente sufriera privaciones en la cárcel para ser llevado ante ellos y poder dar el testimonio que tal vez de otra manera no les hubiese llegado. ¿Eh? Lo que pasa es que ellos, igual que el de a pie, pues tiene que decidir si prefiere o no prefiere seguir la verdad, seguir al Señor. ¿Eh? Pero bueno, nosotros como creyentes, según nos comenta tanto Pablo como lo comenta también
Pedro, es que debemos tener un respeto a esos dirigentes. Tenemos que tener un respeto y cumplir con las leyes. Dicen, ¿tienes que pagar tu impuesto? Pues tienes que pagar tu impuesto. Aunque mal nos pese, pero tienes que hacerlo porque es la ley del país. Hay que recordar, ¿verdad?, una cosa de la Biblia, donde Cristo dice por primera vez, que viene la primera vez en la Biblia, por la boca de Cristo. Sí. Dice, si amáis simplemente a vuestros amigos, mal hacéis, ¿no? Dice, no lo mismo hace también los que son los malhechores uno al otro, ¿no? Claro, claro. Entonces, te invita, es algo imposible, parece, ¿no? Sí, Parece sí, algo, sí, y sí, algo sí. absurdo cuando te dice esta frase. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si uno quiere mancharte, que tú eres señor, te vas a quedar señor, aunque te manche de arriba para abajo. Claro, claro, Pero si tú no eres, pues no sirve para nada. claro. Porque nadie no te puede obligar a ser formal o informal en este mundo. Depende de ti, tú eliges. ¿No hay más? Claro. Que como cristianos tenemos que ver a todos, sean quienes sean, aunque sean dirigentes, tenemos que verlos como candidatos para el cielo. Personas que, al igual que yo un día acepté, pues él también puede hacerlo. Y tal vez es una oportunidad que Dios te brinda al estar frente a él para darle pues el testimonio, ¿verdad? Como hizo con Pablo, ¿eh? Y esas son circunstancias que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y no pensar que es que los dirigentes no pueden convertirse, es que los ricos no pueden convertirse, ¿no? ¿Por qué? Son personas de carne y hueso como nosotros, ¿eh?, que también necesitan de la salvación porque Cristo también murió por ellos, ¿eh? No solo murió por los débiles, los humildes, los pobres, sino que murió por todos. Todos tienen la misma oportunidad. Todos tienen esa misma oportunidad, exacto. Bien, nos dice más el pasaje. Dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí está. De la conciencia. Que nuestra conciencia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dictamina la palabra de Dios? Que amemos incluso al enemigo. Y Pedro nos pone el ejemplo de Cristo, como después de ser tan maltratado encima en la cruz, ¿qué dice sobre ellos? Dice, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Fijaros qué diferente actitud, ¿verdad? Claro que a nadie le gusta una injusticia. Y Esteban lo mismo, cuando fue apedreado. Esteban, no les tengas en cuenta este pecado, ¿verdad? Y de hecho, el amar los enemigos fue también nuestra salvación. Porque nosotros éramos enemigos, Claro. igual que Pablo, igual que Saulo, ¿no? Sí. Que si no lo fueran amado y fuera tenido la oportunidad de conocer la verdad, de ser reprendido por el Señor y de que le llegara la luz y él aceptara el Evangelio, nosotros tampoco fuéramos sido salvos, porque éramos gentiles en ese momento. O sea, nosotros tenemos que dar la oportunidad a los demás que se nos ha dado a nosotros mismos. Exacto. Porque si no sería egoísta, ¿no? Un poco. Sería en contra de la voluntad de Dios. O sea, que nosotros mismos nos estaríamos juzgando porque estamos juzgando a los demás. Ajá. O sea, tampoco digo de ser partícipes de lo que ellos hacen, pero sí como un poco como hacía Pablo, ¿no? Que se hacía el griego para llegar al griego. Exacto, O se hacía el romano para llegar al romano. Sí, Porque sí, él mismo se dio cuenta de que él había sido el gran ejemplo de esto. Sí, él lo hacía para alcanzar a tantos del como mandamiento pudiese, del ¿no? amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él era el portador de ese mandamiento, como aquel que dice, ¿no? Sí, Porque sí, él sí, era sí. el ejemplo, vamos, clave. Eso es. Dice esta nota del miércoles, ya en la parte final, dice, Jesús no buscaba producir ningún tipo de revolución política a fin de cambiar el orden social. Tampoco lo hacían Pedro ni Pablo. Ellos es lo que querían, lo que esperaban de Jesús, ¿verdad? Que fuera ese líder político con la espada, ¿verdad? Que los sacara del poderío romano, ¿eh? Pero dice que Jesús no vino a hacer una revolución política. Él venía a hacer una labor que, aunque ellos no entendían al principio, luego, después de la resurrección, comprendieron. Y a la vez que se sumaron a ella, se sumó Pedro,
se sumó Pablo y se sumaron tantos otros, ¿verdad? Claro, él más que una revolución política hizo una revolución espiritual, ¿no? Exacto. Un renacer, ¿no? Ahí empezó el renacer. Por eso, el renacer auténtico. no sé, vulgarmente se dice que Cristo era un revolucionario, ¿no? Porque claro, presentó una serie de palabras, ama a tu enemigo, ora por él. Ostras, hoy en día esto, ¿no? Claro, repréndelo, bendícelo. Claro, todo esto era impensable. Ha sido difícil el pasado, difícil el presente, si no sé cómo será el futuro. Sí. Pero bueno, a pesar de eso, pues hay que continuar fieles. Hay que continuar. Porque, bueno, ahora estamos en ese lapsus de tiempo, por lo menos aquí en nuestra sociedad, que tenemos paz, ¿verdad? Tenemos tranquilidad, podemos estar aquí reunidos, nadie viene a llamar y decir, aquí no os podéis reunir, está prohibido, a la cárcel. De momento tenemos libertad, ¿verdad? Podemos hacerlo, de momento, pero llegará un día en que esto se acabará, ¿verdad? Por eso dice que tenemos que huir incluso de las ciudades, ¿verdad? Vivir en pueblecitos o vivir incluso ya en la montaña, porque seremos perseguidos por nuestra fe, porque ellos considerarán que va en contra de las leyes sociales, y son leyes que marcarán los gobernantes. Pero es ahí cuando entonces nosotros como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las profecías, tenemos que decir, son leyes humanas, sí, pero estas no se pueden obedecer, porque estas son contrarias a la ley de Dios. Y por eso pues tendremos que huir de ciertos lugares donde seremos perseguidos. ¿Queréis comentar algo? Esto será ya de lo último, porque como que el Evangelio habrá llegado a prácticamente a todos sitios, la verdad habrá llegado, y habrá quien haya elegido la verdad y habrá quien no. Ajá. Ya será cerca de la segunda venida, porque Dios ya dirá... Bueno, ya se ha cumplido, ¿no? Ya todo el mundo ha elegido lo que quería elegir. Bueno, pensemos que probablemente habrá 3 años y medio de persecución, antes de la segunda venida. Pero será 3 años y medio, serán cortos. Es decir, que estamos hablando, si quedan 14 para que Cristo venga, para que terminen los 6.000 años, 10, quiere decir que son 10 años 10 y medio empiezan problemas. 10 años es una década que pasa rápido. Claro, pero que será claro, si ahora no nos preparamos para ello, ¿podremos hacer frente a eso con valentía y como vencedores? ¿O cederemos? No, yo para no sufrir me echo atrás, olvido la fe, olvido Dios, olvido todo. Claro, es ahora, ¿verdad? Es ahora que tenemos que hacer esta previsión para entonces. Hay una frase que decía un emperador. Dice, hay que darse la cuenta y actuar porque la vida es fugaz. Claro que es fugaz. La Escritura dice que nuestra vida es como la hierba del campo, como vapor. Exactamente, pero lo importante es cómo actuamos. Sí. Se dice prácticamente que nuestra conducta es el resultado de nuestro carácter. Exacto, y es así. ¿Qué dice que es de lo que habla la boca? ¿De lo que hay dónde? Aquí dentro, ¿verdad? Lo que abunda en el corazón es de lo que luego habla la boca. Claro, si nuestra actitud no es consecuente con la del Señor, pues solo habrá quejas, murmullos, críticas, ¿verdad? Vamos a llegar al apartado del viernes. Hay aquí una nota que no quisiera dejar al margen para terminar. Hay finalmente una nota de Ellen White, pero luego hay un comentario del autor de la lección que es interesante. Dice, Ellen White promovía que los adventistas del séptimo día fueran buenos ciudadanos y que obedecieran las leyes del país. Esto lo promovía Ellen White. Incluso dijo a las personas que no desobedecieran abiertamente ni flagrantemente las leyes dominicales locales. Fijaros, incluso les dijo a los hermanos no desobedecer las leyes locales. Porque entonces en aquella época se decía que no se trabajara en domingo, pues para no tener problemas con la sociedad, procurad de no trabajar en domingo. ¿Y qué hacían? Pues hacían trabajo misionero, en vez de ir a trabajar de forma laboral, hacían trabajo misionero. Fijaros,
aunque deben santificar el sábado, les insistía ella, como Dios mandó. No necesitan violar deliberadamente las leyes que prohíben el trabajo dominical. En un caso en particular, sin embargo, dejó claro que los adventistas no deben obedecer la ley. Y aquí se menciona un caso en el que ella estuvo en contra de una ley humana del país. Si un esclavo se había escapado de su amo, la ley requería que el esclavo fuera devuelto al amo. Elena de White protestó contra esa ley y dijo a los adventistas que no obedecieran sin importar las consecuencias. Fijaros. Es decir, si un esclavo, en esa era época de esclavos, ¿verdad? Habían sido llevados gran cantidad de gente de color, forzados al lugar, los tenían allí trabajando en el campo, los campos de algodón, viviendo miserablemente, etc. Pero dice que si un esclavo se escapaba, la ley decía que si tú lo capturabas debías devolverlo a su dueño. Pues Ellen White se levantó contra esto y dijo que no. Y fijaros la nota que ahora ella escribe en cuanto al respecto de todo esto. Dice, cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, a las de Dios. Cualesquiera que sean las consecuencias, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno, Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Es decir, ella estaba en contra de la esclavitud, estaba en contra y en eso se levantó. Es decir, que hay leyes que como cristianos no podemos asumir. Son totalmente anticristianos. Exacto, que son contrarias a la voluntad de Dios. No solo es el trabajar el sábado, tal, no. Hay leyes, pues, oye, que tienes que ir a la guerra a pegar tiros. Pues, cuidado. A mí un mandamiento me dice no matarás. Yo si quieres voy, pero para ayudar al herido. No se hizo ahora este telefilm acerca de aquel adventista, Desmond Dash, o dos, como él fue, pero para ayudar y salvó a la gente que salvó. Bueno, pues para eso vale, pero para ir a tomar una escopeta, esto es otra historia, ¿verdad? O sea, hay leyes que hay que obedecer, pero otras, si están contrarias a la ley de Dios, hay que poner un stop ahí, y hay que decir el porqué, dar el testimonio del porqué, a pesar de las consecuencias. ¿Qué le pasó a él? No fue martirizado por sus compañeros, por los dirigentes, etcétera, juzgado en consejos de guerra y tal, pero él se mantuvo firme. Y como él, tantos otros que han habido a lo largo de todos esos tiempos en diferentes países. Por lo tanto, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, pues en primer lugar damos un testimonio adecuado, que a muchos les puede ayudar para conocer al Señor, y en segundo lugar nos estamos formando un carácter idóneo, firme, en el que no seamos de doble, como dice la Escritura, ¿no? de doble carácter, ¿no? de doble ánimo, eso es, de doble ánimo. Ahora por aquí, ahora me tiro para allá, ¿no? Sino ser firmes. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Y la Escritura nos ayudará a ello, porque ya decíamos, es un libro que educa, que forma, y forma al cristiano, sea hombre o sea mujer, lo forma para la eternidad. Por lo tanto, que el Señor nos ayude. De hecho, los que lleguen a esa perfección serán de los últimos, porque todos los otros fallaremos de alguna forma. Ojalá yo no esté, pero que la mayoría fallarán, vamos. Sí, bueno... Porque los que lleguen perfectos serán de los 144.000. Bueno, estos serán tenemos que tener claro de que estos eso serán tiene que ser así. los perfectos. Claro, por eso. Pero anteriormente muchos llegarán a eso, pero Dando bueno, ejemplo. el Señor los llevará al descanso, bien por la edad, por lo que sea, para que no sufran todo lo que va a venir. Como serán los pequeños o serán los ancianos, etcétera. De hecho, hace poco los yihadistas colgaron a unos cristianos. Y había uno que murió sonriendo y cantando. Sí.
Sí, como hacían aquellos mártires de aquella gran persecución de antaño. Bueno, pues para llegar a ese extremo hay que tener una experiencia personal con Cristo privilegiada, para llegar a morir de esta forma, con esa tranquilidad, ese sosiego, y no maldecir a aquel que te está atormentando. Ahora Sí. los 144.000 serán como Cristo, pero todos nosotros podemos ser en Cristo. Exacto. Entonces, todos podemos morir en Cristo Exacto, y somos salvos también. Ahí está. Ser como Cristo. Sí, porque si no solo se salvarían ellos, claro, ¿no? Claro. Es que ahí que es el concepto. Cristo Claro. está siempre en la situación de intermediario y nos da la salvación tanto a nosotros, tanto si llegamos como 144.000 como si no llegamos. O sea, la perfección está en Él. Y entonces los que llegarán serán como Él. Estando en Él, llegarán a ser como Él. Sí. O sea, es la perfección, ¿no? Sí, Pero bueno, los que mueran antes serán en Él, porque por fe seguirán su camino. Sí. Imperfectos, ¿no? Habrán vivido de acuerdo a su voluntad. Muy bien, pues que el Señor nos ayude para que también en este aspecto pues podamos ser un ejemplo para la sociedad que nos rodea, ¿verdad? Con aquellas personas que tenemos contacto de diferentes ámbitos, ¿verdad? Tantas personas con las cuales nos relacionamos, consciente, inconscientemente, casualmente, ¿verdad? Y bueno, nuestra actitud y nuestras palabras tiene que ser un ejemplo para que ellas puedan conocer. Que el Señor pues nos ayude. Y vamos ahora a concluir, lo haremos haciendo una oración. Nos ponemos en pie. Señor y Padre, te agradecemos porque a través de tu palabra encontramos sabios consejos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Prácticamente en todos los libros podemos encontrar la manera en cómo conducirnos en este mundo. Señor, ayúdanos para que en este aspecto que hemos estudiado hoy podamos realmente andar conforme a tu voluntad, siendo este ejemplo para aquellas personas que nos rodean, viviendo íntegramente la fe que tú nos has dado a conocer. Y a pesar de que tal vez por ella podamos tener consecuencias terribles, que Señor, que no echemos atrás, sino que pensemos que tú hiciste mucho más por nosotros allá en la cruz, y que lo que nosotros podamos dejarnos será insignificante en relación a lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos pues, Señor, para que confiando en ti sigamos adelante y podamos dar testimonio para que otros muchos puedan llegar a este conocimiento de la verdad. Que tu paz quede con nosotros, perdona nuestras deficiencias, ayúdanos a mejorar nuestro carácter, Señor, y ahora prepáranos para el momento del servicio de culto. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, que tengáis un feliz sábado.